¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. México y Canadá muestran su apoyo al Tratado de Libre Comercio, el nuevo que se firmó con Estados Unidos, pero le contamos que la Cámara Baja del Congreso pone trabas para aprobarlo en breve. Los detalles. Mire, el gigante asiático impulsa el aumento de su mercado de valores. En Economía 360 hablaremos de la inclusión de nuevas acciones chinas en el segundo proveedor de índices más grande del mundo. Y además el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llama al país a modernizarse de cara al futuro y asegurar un desarrollo innovador a largo plazo histórico. México está emocionado. Usted vio la votación. Fue muy desigual, de una manera positiva. Una gran votación y creo que va a ser algo muy especial. Es el acuerdo comercial más grande que se haya celebrado y estamos muy cerca de tenerlo finalizado. Significa muchos puestos de trabajo para nuestro país, mucha riqueza para los tres países. Ya lo escucharon ustedes, esas eran las declaraciones del presidente Donald Trump en referencia a la aprobación del Senado mexicano del Acuerdo de Libre Comercio, el TEMEC. Las expresiones, lo veían ustedes, las hizo durante una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El tratado, que reemplaza al antiguo TLCAN, lo integran Estados Unidos, México y Canadá. Pero el texto ahora enfrenta una dura batalla en el Congreso estadounidense, y es que los demócratas en control de la Cámara Baja cuestionan las disposiciones sobre la protección de los trabajadores y la resolución de controversias. Por su parte, Trudeau dijo, como no podía ser de otra manera, que tuvo una conversación franca sobre el camino a seguir con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pero señaló que no se involucraría en el proceso de ratificación de los Estados Unidos. Eso sí, Trudeau dejó claro que rechaza la idea de reabrir el acuerdo para hacerle algún cambio. Obviamente, hemos dicho varias veces que estamos muy satisfechos con el acuerdo que pudimos obtener para garantizar buenos empleos y buenos resultados para los canadienses y, de hecho, para las personas en nuestros tres países. Y nos preocupa que cualquier reapertura del TLCAN podría llevarnos a largas negociaciones con las que no todos estábamos muy satisfechos, sino que también podría llevar a peores resultados para los canadienses y para Canadá. Dejamos atrás el TEMEC y nos vamos a México. Los presidentes de México y El Salvador se reunieron para firmar un acuerdo de cooperación en el plan migratorio. El gobierno de México invertirá más de $30 millones para la reforestación de 50,000 hectáreas que se plantarán en El Salvador para dar impulso a las actividades productivas en sus lugares de origen. El plan consiste en la creación de 20,000 empleos y evitar que los centroamericanos se vean obligados a migrar de su país por falta de recursos. Las estrategias también se espera incluyan a Guatemala y Honduras con el fin de frenar una mayor migración en lugar de cerrar la frontera por los aumentos de aranceles que ha impuesto Estados Unidos de manera unilateral a México. No es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas. Fue para nosotros un triunfo y también tenemos el compromiso y vamos a cumplirlo de que haya más control en nuestra frontera, en la frontera sur. Yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer, no solo para México, con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador. Eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Cambiando ahora de contexto, en Perú miles de sindicalistas tomaron las calles en protesta por los cambios en la legislación laboral hechos por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. El paro nacional se inició a la medianoche en Lima
con una concentración en la Plaza 2 de Mayo y un piquete de los principales dirigentes sindicales que llevan meses rebelándose en contra del plan de reforma laboral que fue aprobado por el Ejecutivo. Ellos se sienten excluidos por ese proyecto. Los cuerpos de seguridad en vehículos blindados persiguieron a los manifestantes, como lo ven ustedes en las imágenes, mientras otros lanzaban gases lacrimógenos. Las manifestaciones se dieron en distintas ciudades y pueblos de Perú. El 70% que están realmente pagados con planillas, con salario digno, implementaron a un régimen general de bajo nivel, como es el recorte de los derechos, la indemnización, vacaciones, gratificaciones, lo cual nosotros como trabajadores no podemos permitirlo. Momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso nos vamos hasta Europa. Los jefes de gobierno tienen un largo trabajo por delante para aprobar la financiación del presupuesto para el próximo año. Los detalles a la vuelta. Ya le decimos. Ding 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 dum dum bum 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 ding ding dum dum bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Momento de revisar Economía 360. Los líderes de la Unión Europea han emplazado este viernes a sus ministros de Finanzas a resolver pronto y con prioridad sus diferencias sobre las fuentes de financiación del presupuesto para apoyar la convergencia y la competitividad de la eurozona. Los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el acuerdo alcanzado el pasado jueves en el seno del Eurogrupo sobre las características principales de esa herramienta presupuestaria que estará ahora destinada a apoyar la adopción de reformas estructurales e impulsar las inversiones. El texto pactado este viernes, sin embargo, insta a sus ministros de Economía a seguir trabajando en todos los elementos que conforman la reforma de la arquitectura de la zona euro, en la que llevan trabajando desde hace varios años. El texto pone el foco en dos puntos principales, es decir, el refuerzo de las competencias del Fondo Europeo de Rescate y también el presupuesto del euro. Tenemos un acuerdo obtenido la semana pasada en el Eurogrupo para dos archivos importantes. Uno ciertamente es el instrumento presupuestario de la eurozona. Tenemos un amplio acuerdo sobre los detalles principales de este presupuesto. Aún se necesita más trabajo, por lo que estoy buscando para orientación de los líderes de ese archivo. So I'm looking forward for guidance from the leaders on that file. Dobbiamo riuscire a evitarla. Ho già dimostrato di essere. Tenemos que evitarlo. Ya he demostrado ser una persona muy decidida, también en procedimientos de infracción, y continuaré mostrándolo. Realmente espero que podamos evitarlo. Es una situación difícil, pero confío en un enfoque justo de todos aquellos que se sientan alrededor de la mesa. Confío en una solución positiva. Si siedono intorno al tavolo e quindi confido nella soluzione positiva. Tenemos un acuerdo obtenido la semana pasada en el Eurogrupo para dos archivos importantes. Uno ciertamente es el instrumento presupuestario de la eurozona. Tenemos un amplio acuerdo sobre los detalles principales de este presupuesto. Aún se necesita más trabajo, por lo que estoy buscando para orientación de los líderes de ese archivo. So I'm looking forward for guidance from the leaders on that file. Dobbiamo riuscire a evitarla. Ho già dimostrato di essere. Tenemos que evitarlo. Ya he demostrado ser una persona muy decidida, también en procedimientos de infracción, y continuaré mostrándolo. Realmente espero que podamos evitarlo. Es una situación difícil, pero confío en un enfoque justo de todos aquellos que se sientan alrededor de la mesa. Confío en una solución positiva. Si siedono intorno al tavolo e quindi confido. El gobierno de la India creó un nuevo ministerio para lidiar con la crisis del agua. La creciente crisis de agua es uno de los mayores desafíos del siglo en todo el mundo. En la India, las prácticas tradicionales y efectivas de conservación del agua están desapareciendo. Más del 60% de los 1.300 millones de habitantes dependen de la producción agrícola y muchos se han visto obligados a depender de sistemas de agua, causando un déficit de producción del 62% en la India.
Por el impacto del cambio climático y el calentamiento global, es probable que la crisis del agua se agrave entonces aún más. El presidente de la India, Ram Nath Kovind, dijo al Parlamento que el nuevo Ministerio de Energía Hidráulica, así es como se va a llamar, abordará la conservación y gestión del agua. Y Japón le sigue apostando a China. A esa conclusión se llega a partir de un libro blanco sobre la economía china y las empresas japonesas. La inversión directa de Japón en China sigue creciendo y las compañías japonesas muestran entonces una mayor disposición a invertir en el gigante asiático durante 3 años consecutivos. De acuerdo a la publicación, 48,7% de las empresas japonesas en China dijeron que expandirían su negocio chino en los próximos años. Para que tenga una idea, en 2015 eran menos del 40% de las empresas las que afirmaban de esa manera. Las compañías japonesas ahora creen que China es un mercado enorme que ocupa el primer lugar a nivel mundial. Su enfoque de inversión ha cambiado de industrias tradicionales como la energía y los productos químicos a industrias que enfatizan el mercado interno con la estructura económica china ajustada. Por lo que las compañías japonesas dan la bienvenida a la Ley de Inversión Extranjera de China, que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año 2020. La ley, que abarca las sugerencias escritas en el libro blanco, tendrá un gran impacto en las empresas japonesas que hacen negocios en el gigante asiático. En 2018, la inversión directa de Japón en China experimentó un crecimiento durante 2 años consecutivos, alcanzando los 3,81 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, se puede decir que la inversión de las empresas japonesas en China sigue aumentando, no disminuyendo. El mercado de consumo de China sigue creciendo y China ha dicho que creará un mercado interno más grande. También vemos oportunidades y nos estamos preparando para invertir más en industrias centradas en el consumidor. Otra cosa importante es que, como China está envejeciendo rápidamente, las industrias de plata relacionadas tienen un gran espacio para desarrollar. Por ejemplo, la atención médica y los hospitales. También nos preparamos para invertir más en estas áreas. Pero China no solo ha logrado una transformación económica extraordinaria en las últimas 4 décadas. El gigante asiático también se destaca precisamente por el aumento de su mercado de valores. La FTSE Russell, el segundo proveedor de índices más grande del mundo, incorporará oficialmente a 1.097 acciones nacionales de China que cotizan en la bolsa a nivel global en sus puntos de referencia mundiales. Se estima que la inclusión de las acciones chinas traerá consigo al dragón rojo entradas de más de 10.000 millones de dólares. De acuerdo con el plan del FTSE Russell, este movimiento marca la primera etapa de incorporar acciones chinas en su serie de índices de equidad global y también en el programa de inclusión total, que se completará en 3 fases a partir de junio de 2019 y hasta marzo de 2020. Las acciones de China tipo A serán alrededor del 5,59% al finalizar la primera fase. La medida marca el último paso en la apertura del mercado financiero del gigante asiático a los inversionistas globales, luego de que las acciones denominadas en yuanes del país se incluyeran en el índice también del MSCI Emerging Markets Index el año pasado, lo que dio paso a los inversionistas extranjeros a un mayor acceso a su mercado de acciones. Momento de hacer una segunda pausa aquí en nuestro Impacto Económico. Al regreso, revisamos nuestros archivos económicos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó su tradicional línea directa con el pueblo. ¿En qué se enfocó esta vez? En la economía de Rusia. Ya venimos.
Hace años enfrentamos varios choques. Estos no eran ni siquiera choques externos, ni sanciones, ni restricciones externas, sino más bien sobre la situación del mercado con respecto a nuestros productos de exportación, como el petróleo, productos derivados del petróleo, gas, productos básicos de energía en general, metales, productos químicos, fertilizantes, productos químicos en general y algunos otros bienes. Es por eso que tuvimos este elemento bastante desagradable en la economía y la esfera social. El ingreso real de los ciudadanos ha estado en declive durante varios años. La mayor caída fue en 2016. Ahora los ingresos están comenzando a recuperarse gradualmente. Escuchaban ustedes ahí al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que realizó este jueves su tradicional línea directa con el pueblo. En la línea directa se registraron más de 1,5 millones de preguntas vía mensajes de texto, redes sociales y un sitio web, y el foco estuvo puesto esta vez en el tema económico. El presidente de Rusia también destacó que el país debe modernizarse de cara al futuro. Además, Putin señaló que el gobierno ruso debe asegurar un desarrollo innovador a largo plazo histórico en vez de responder solo a las necesidades actuales. Ahora bien, decía el presidente ruso también lo siguiente: lo principal es que necesitamos cambios sistémicos en nuestra economía. Necesitamos que tenga un mayor nivel de tecnología de punta, que sea digital, que incluya elementos de inteligencia artificial, impulsar la producción de drones, desarrollar la infraestructura. ¿Todo esto para qué?, decía Putin, pues para impulsar la productividad laboral y también asegurar el crecimiento del bienestar de los ciudadanos a partir de esos logros. El presidente de Rusia afirmó que para lograr ese objetivo Rusia persigue grandes proyectos federales, económicos y sociales. Durante el evento televisivo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que en los últimos años Rusia enfrenta varios desafíos, como fueron la caída de los precios del petróleo, así como las sanciones impuestas por Occidente, que llevaron a la caída de los ingresos de los ciudadanos. Reconoció que la vida es más dura para los rusos debido a la situación económica y que el ingreso real se redujo en los últimos años, pero aseguró que ahora se están recuperando. De acuerdo al mandatario ruso, las exportaciones agrícolas de Rusia superaron los 25.000 millones de dólares el año pasado y seguirán creciendo. Sobre los ataques que tiene que enfrentar la economía rusa lanzados desde el exterior, el número 1 del Kremlin reconoció que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea le habían costado a Rusia unos 50.000 millones de dólares estadounidenses desde 2014, pero afirmó no solo que las naciones de la Unión Europea han sufrido un daño mayor debido a las restricciones, sino que además Rusia había sacado músculo de esta coyuntura difícil. El bloqueo alentó a Moscú a lanzar su propia producción de motores de barcos y otros productos industriales claves y a desarrollar su sector agrícola. El reemplazo de productos importados llevó a un aumento de la producción interna, por lo que a pesar de las sanciones occidentales que representan un intento de frenar el creciente poder de Rusia, el oso ruso se mantiene de pie. Cambiando de tema, ahora en temas petroleros, el gobierno de Turquía lanzó un segundo barco de perforación en busca de petróleo y gas en la costa este de la vecina Chipre, a pesar de las amenazas de la Unión Europea. El ministro de Energía turco, Fatih Dönmez, abordó el barco denominado El Yavuz, de 230 metros y capaz de perforar a una profundidad estimada de hasta 12.000 metros. Esto ha generado molestias en el gobierno de Chipre, que se opone a las perforaciones porque alega que es una violación del derecho internacional. También los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para discutir posibles acciones en contra de Turquía. Por su parte, el ministro de Energía turco expresó que su país no renunciará a sus derechos, los defenderá y continuará las perforaciones. Hablando de petróleo, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este viernes. Revisamos el barril del Brent de referencia en Europa, se ubica hoy en $64,50. El barril se encuentra al alza, 4,40% más en comparación con la jornada anterior. El WTI de Texas opera a $56,65 el barril, subiendo 5,4%, y el barril de la OPEP baja hoy 0,17, se ubica actualmente en $61,43. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.